San Valentín en Cuba. Descubre qué aconteció en la ciudad de La Habana durante el Día del Amor y la Amistad. Hola a toda la gente enamorada de mi maravillosa comunidad. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Estamos en el mes del amor y era completamente inevitable que Yonix 2 no les estuviera documentando cómo se celebra el 14 de febrero o el Día de los Enamorados aquí en Cuba. Así que los invito a que me acompañen en todo un recorrido que estaremos haciendo una vez más por la ciudad de La Habana. La primera parada que vamos a estar haciendo en todo este recorrido es visitar diferentes sitios o diferentes zonas de la ciudad donde se concentran estos puntos de venta de artículos que hacen alusión a la fecha del 14 de febrero. Bueno, miren, estos puntos de venta de peluches, rosas, postales, siempre te los encuentras en cualquier lado de la ciudad en estas fechas. Mira, ahí ven que venden postales, los peluches valen 2.500, las flores pequeñas 200 y los peluchitos cuestan entre 200 y 250. Como casi terminando con los terceros, montaron una feria grandísima. La gente aprovecha esta fecha para vender todo lo que tienen en sus mesitas. Hay gente que vende aseo, hay gente que vende lo de siempre, ¿no? Pero en estas fechas aprovechan para vender cosas relacionadas con el 14 de febrero. Muchas de estas capas las ven todos los fines de semana en San Rafael, así que seguro se mudaron para acá. Porque hoy es 14 de febrero y es un día entre semana. No tiene nada que ver con los fines de semana, es cuando montan estas ferias en varias partes de la ciudad. Miren qué casualidad, yo nada más vine aquí a esta parte de Carlos III porque tenía localizada una de estas tienditas de regalos que seguro por estas fechas tienen cosas para vender. Yo me imagino que el cubano que quiere regalar se esté gastando entre unos 3.000 a 5.000 pesos nada más en peluche, una flor, un cake. Miren la cola que hay en la dulcería de Doña Alicia para comprar un cake. Y ahí los cakes que he pasado por ahí les digo que están costando entre unos 4.000 a 5.000 pesos cubanos. La tienda de regalos a la que quería entrar era una floristería, aunque tienen varios regalos que bueno, si logro ver con una de estas tiendas se los voy a grabar por dentro para que vean todas las cosas que venden. Pero vi una cola ahí que dije no, ahora vamos a caminar un poco por monte y antes de que me digan más de lo mismo, la misma calle de siempre, déjenme justificarme diciéndoles que esta calle la visitamos el año pasado precisamente por un video de San Valentín y nos llevamos una sorpresa con las cosas que encontramos. Pero además este es uno de los puntos o uno de los sitios de la ciudad donde se concentran más esta cantidad de gente vendiendo flores. Increíblemente les cuento que tengo que enlazarles el video para que vean la diferencia. El año pasado aquí había una cantidad de gente vendiendo de todo por el 14 de febrero. Lo que llegamos a puntico de aquí de venta, este punto siempre, todos los 14 de febrero, por eso pasé por aquí, siempre hay gente ahí vendiendo cosas. Me gustaría añadirles y decirles algunos datos. Primero, esta fecha junto con el Día de las Madres, el Día de los Padres, el transporte de por sí que está malo se pone peor, porque el cubano que se quiere sentar en el malecón a pasar su velada el 14 de febrero. Hay quienes tienen un poco más de posibilidades, hay otros que son la gran mayoría que lo único que pueden hacer es caminar por La Habana, dar una vuelta, comprar una flor a la pareja y ya está. Vamos a cruzar a ver qué están vendiendo aquí. Lo que vamos a ver en esta mesita es peluche, peluche, flores.
así, cada año que pasa todo sigue cambiando y todo sigue en decadencia. Antes este parquecito el año pasado estaba lleno. El cubano con estas fechas es finalista. Hoy 14 de febrero es que el cubano quiere ir a la barbería, a la peluquería, a arreglarse las uñas, y eso también conlleva un gasto grandísimo. Por no decirles que hoy también la mayoría salen a buscar el regalo. Por eso en estas tiendecitas de regalo, en las ferias, hay tanta gente caminando, buscando el regalo, corriendo para sorprender a su persona favorita. Me hizo el pollo de abajo. Y mientras uno anda con el lío de su regalo para sorprender a su persona favorita y toda la cuestión, otros ven esta fecha como un día normal, como pudieron ver, haciendo sus colas y en su día a día, en su día cotidiano. Otra cosa que me gustaría conversar con ustedes, que agarra bastante fuerza, sobre todo en estas fechas, es el tema de las ofertas. Varias opciones que tiene el cubano, entre comillas, para ir a un restaurante, para degustar de una velada con una cena. Muchos de estos sitios en plan rooftop, restaurantes y demás cuentan también con música en vivo, y eso como que le da un poco de alegría a una fecha como el 14 de febrero. Pero saben que muchas de estas ofertas son bastante impagables para la mayoría de los cubanos. Solo un grupo bastante selecto puede darse ese lujo. El problema es que se la quieren llevar. Y sí, gente, hasta a mí me aburre ya pasar por San Rafael, Galeano, Monte, Obispo. Pero en este lugar hay dos o tres cositas interesantes que quería mostrarles, como por ejemplo una tienda de regalos, que quiero hacer una parada ahí para ver si encuentro algo que estoy buscando. Pero ustedes saben que en estos sitios es donde se encuentra y se concentra toda esta situación. El bulevar hoy se encuentra un poco vacío. También que estamos hablando de un 14 de febrero, día entre semana. Hay mucha gente que está en su trabajo. Esta es la tienda de regalos que quería visitar. He pasado varias veces por el bulevar y dije, seguro para la fecha tendré que llegar más ahí a ver qué hay. Vamos a entrar a ver qué hay. Buenos días. Ven con más regalos. Buenos días. Son las fechas. Aunque el sitio que estamos visitando precisamente en este instante no tiene nada que ver con la fecha, sí les digo que hace mucho no lo visitaba. Considerada una de las tiendas por departamentos más reconocidas y visitadas por el cubano, que es la Harry Brothers. La Harry Brothers para el cubano. Y algo que me tomó por sorpresa ver en esta tienda MLC, porque sí, es una tienda en MLC más de las tantas que existen en toda Cuba, es esta especie de combos o de convoyados, como nos gusta decir a nosotros los cubanos, supongo a modo de oferta en alusión a la fecha del 14 de febrero. Y otro detallito, en estas tiendas en MLC, entre tantos productos de diferentes países, algo que me resulta bastante interesante es encontrar algunos que vienen directamente desde Estados Unidos. Yo dejo que ustedes opinen al respecto de esto allá abajo en la parte de los comentarios. Yo de cazador de ofertas en estas fechas terminé en lo que queda de uno de los restaurantes más famosos de esta parte de la ciudad de La Habana, que era La Juliana. Y aquí les muestro lo que tuve que pagar por dos batidos de mamey, que les cuento un secreto, era algo que llevaba meses intentando tomar, y tres entrantes, unas croquetas de jamón, una ensalada fría y una crema de queso. Vine también a esta parte de Zanja porque me interesaron los dulces de esta dulcería y yo quiero regalarle
un cake a mi mamá por el Día del Amor y la Amistad, a mi querida madre. Ahora voy a entrar y voy a comprarlo y creo que se los voy a mostrar ya cuando esté en la casa porque ando con muchas cosas encima. Pero bueno, miren aquí los precios. Vamos a entrar en mesa. Puedes llevarte eso, porque hay un pedazo de... Buenos días. Este video lo termino con ustedes en casa porque entre regalos que quería hacerle a mi mamá por el Día del Amor y la Amistad y el gran ajetreo que hay hoy 14 de febrero en las calles de La Habana, yo dije, tengo que hacer todos los quehaceres del día de hoy lo antes posible para llegar a casa temprano antes de que sea más tarde y comience a haber más tráfico y más problemas con el transporte. ¿Y qué les parece? Para sorpresa de nadie, acabo de llegar y estoy en un completo apagón aquí en mi casa, que seguro la luz me la pondrán, qué sé yo, a las 4 de la tarde. Quitando eso de un lado, quería compartirles este pequeño unboxing del cake que les regalé a mi madre por esta fecha. Un cake de 3 leches que me salió en un precio de 3,400 pesos. Y ojo, este viene siendo como uno de los más baratos que he visto en estos días, porque ya los cakes en La Habana están por las nubes, con unos precios de entre 4,500 a 6,000 pesos. O sea que este viene siendo como uno de los más baratos que he encontrado. Y así, con una rápida mirada de lo que fue el día de San Valentín, hoy 14 de febrero de 2024 en La Habana, Cuba, me despido sin antes invitarlos a que pongan en la parte de los comentarios sus criterios y opiniones acerca de lo que pudieron ver en el video de hoy. Como se pudieron dar cuenta, cada año que pasa en Cuba, estas fechas o conmemoraciones poco a poco están pasando por desapercibido a tal punto de que viene siendo un día más en la vida del cubano. Así me despido dándole las gracias una vez más por ver el video hasta el final. No olvides regalarme un me gusta, compartir este video con un amigo y suscribirte a esta genial familia si aún no lo has hecho. Pronto, en unos días, nos vemos con más contenido que ando preparando para ustedes durante esta semana con mucho amor y cariño. Recuerden que los quiero un montón, pasen un genial y feliz día. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.